Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Es genial estar contigo de nuevo después de tanto tiempo. Antes de ver el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Menciona a la celebridad que te gustaría ver en nuestro canal en la sección de comentarios. Volvamos a usted con nuevos vídeos. Mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles. Y no olvides compartir mi vídeo. Disfruta viendo. Can Yaman, que alguna vez fue uno de los actores más populares de Turquía, ahora continúa su carrera en el extranjero. Si recuerdas, vimos a Yaman en proyectos como Anadolu Aşk, Erkenci y Bayfols. Yaman, que más tarde se mudó a Italia, es querido allí tanto como en Turquía. Can Yaman, que suele salir a la palestra con sus declaraciones, saltó a la palestra esta vez con la entrevista que concedió a la revista española Mía Revista. El famoso actor hizo duras declaraciones sobre la industria de las series de televisión turcas. Algunos de ustedes conocen a Can Yaman, quien apareció por primera vez en la pantalla en 2014 con la serie de televisión Gönüller. Si recuerdas, luego vimos al famoso actor en proyectos como Anadolu Aşk, Erkenci y Bayfols. Si recuerdas, Yaman, que es muy popular en Turquía, tomó la decisión radical de mudarse a Italia y continuar su aventura actoral en el extranjero. Can Yaman, que participó en producciones como C'è Dios y Aiuti y Viola come il mare en el extranjero, aumentó muchas veces su popularidad en Italia. Digamos simplemente. Can Yaman, de quien se habla mucho por sus declaraciones y participaciones, saltó a la palestra con una entrevista que concedió a la revista española Mía Revista, y el famoso actor hizo duras declaraciones sobre la industria de las series de televisión turcas. Hablando de los efectos de trabajar más de 12 horas diarias en los sets sobre la salud física y emocional, Yaman dijo: trabajamos entre 17 y 18 horas, a veces casi sin dormir. El famoso actor también dijo: hay tantos canales funcionando al mismo tiempo en Turquía que la competencia es muy feroz. También llamó la atención con su afirmación: si algo no funciona en 3 episodios, me despiden. Can Yaman dijo que la industria de las series de televisión está progresando con un sistema que va en contra de los derechos humanos, existe una psicología de competencia. Y todavía no hay derechos europeos en Turquía, no hay derechos humanos que tengan que trabajar al máximo de 10 horas al día. Hizo sus declaraciones. Can Yaman, declaraciones sorprendentes sobre la industria de series de televisión turcas. Can Yaman, que alguna vez fue uno de los actores más populares de Turquía, llamó la atención con su decisión de continuar su carrera en el extranjero. Yaman, que se hizo un nombre con proyectos exitosos como Love in Love, Erkenci y Mr. Round, dio un nuevo rumbo a su carrera con la popularidad que ganó en el extranjero en los últimos años. Aunque la radical decisión de Yaman fue recibida con sorpresa, especialmente entre su afición, esta elección del jugador tuvo un gran impacto en Italia. Series de televisión como C'è Dios y Aiuti y Viola come il mare, que protagonizó en Italia, permitieron a Yaman dar grandes pasos para convertirse en una estrella internacional. Sin embargo, esta vez Can Yaman pasó a primer plano con sus críticas a la industria de las series de televisión turcas más que a su talento como actor. Llamando la atención sobre las condiciones laborales, la competencia y las violaciones de los derechos humanos en su entrevista con la revista española Mía Revista, Yaman reveló el lado oscuro de la industria. Jornadas de trabajo largas y agotadoras. Can Yaman habló sobre los efectos negativos de las largas jornadas de trabajo en los sets de series de televisión turcas para los actores y el equipo. Las horas de trabajo en los platós, que superan las 12 horas diarias, a menudo se extienden a 17 a 18 horas. A veces trabajamos casi sin dormir. Estas condiciones son extremadamente agotadoras, tanto física como emocionalmente, afirmó el actor, destacando que esta situación se ha convertido en un grave problema en la industria. Yaman afirmó que en estas condiciones, especialmente los jugadores nuevos tienen dificultades para progresar en sus carreras. La gente está siendo empujada al límite para sobrevivir en esta industria, dijo. La dura cara de la competencia en el sector.
Can Yaman también llamó la atención sobre el entorno competitivo en la industria de las series de televisión en Turquía. El actor dijo: hay tantos canales funcionando al mismo tiempo en Turquía que la competencia es muy feroz. Si una serie no se sostiene en 3 episodios, es inmediatamente retirada del aire y su equipo se queda sin empleo, afirmó. Afirmó que el estrés que genera esta situación es un gran problema tanto para los actores como para el personal de plató. Yaman afirmó que el entorno competitivo dificulta la permanencia en el sector y afirmó que quienes quieren construir una carrera exitosa están constantemente bajo presión. Un sistema alejado de los estándares europeos. Yaman llamó la atención sobre las violaciones de derechos humanos comparando las condiciones laborales en la industria de series de televisión turcas con los estándares europeos. Todavía no existen protecciones de los derechos humanos en Turquía como en Europa. En Europa, la gente tiene que trabajar un máximo de 10 horas al día. Pero no tenemos ese derecho, afirmó el actor. Señaló que se deben crear regulaciones legales para corregir estas condiciones y dijo: necesitamos resolver estos problemas para que la industria sobreviva en el largo plazo. Éxito internacional y perspectiva sobre Turquía. Si bien la popularidad de Can Yaman en Italia abrió una nueva página en su carrera, también es digno de mención que sus críticas sobre el sector en Turquía resonaron. El actor afirmó: en Italia hay condiciones de trabajo más humanas. Por eso trabajar aquí me ha desarrollado tanto a nivel profesional como personal, afirmó. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.